Bueno, les agradezco la invitación a Alberto Letieri y a la compañera Estela, al compañero Miguel, que tuve la posibilidad de conocerlos en la Universidad de Lanús, precisamente estudiando y trabajando este objeto de estudio que para nosotros básicamente es trascendental, que fundamentalmente se llama el peronismo. Es un tema que nosotros consideramos históricamente, y siempre lo sostengo, que existe una deuda moral, tanto en la universidad como en la República Argentina, para tratar este objeto de estudio como debe ser considerado. Siempre se ha estigmatizado o tratado al peronismo de una manera sesgada, de una manera parcial, de una manera básicamente vinculando al peronismo asociado a la tiranía, al nazismo, al fascismo, María Eva Duarte como prostituta. Siempre ha sido sesgado el peronismo y nunca ha sido valorizado en toda su dimensión, y que se refiere a que el peronismo ha presentado en la historia de nuestro país un proyecto de nación. Es decir, la República Argentina, si uno analiza constitucionalmente, tuvo 3 proyectos de nación. Y uno de estos proyectos fue generado por Juan Domingo Perón. Entonces, reitero, hay una deuda histórica en nuestro país para estudiar al peronismo como se lo merece por los impactos que ha tenido y que lógicamente sigue sosteniendo. De hecho, todo el sistema político institucional en nuestro país está basado en lo que ha generado Juan Domingo Perón. Y Juan Domingo Perón, como todos sabemos, ha fallecido el 1 de julio de 1974 y todavía sigue estando vigente en toda su dimensión. Ahora bien, dentro de este proyecto de país que se ha presentado, nosotros vamos a tratar en grandes líneas el periodo entre 1955 y 1973. Quiero destacar lo siguiente: es un periodo que va a comprender cronológicamente 18 años, casi 2 décadas. Y para poder presentarlo con 3 palabras claves, es muy importante tener presente lo siguiente. En primer lugar, ¿qué es lo que ha generado Perón para poder comprender lo que va a suceder después del derrocamiento? Es decir, tenemos una gestión de gobierno entre el 4 de junio de 1946 y el 16 de septiembre de 1955. Casi 10 años de gestión de gobierno. ¿Cuál es el dato histórico para poder comprender? En estos de casi 10 años de gestión de gobierno se han presentado 3 hechos notables. El primer hecho notable fue que Perón ha visualizado a un actor que mayoritariamente estaba excluido del sistema político y social. Y este actor, fundamentalmente, era la clase trabajadora. Es decir, por primera vez en la historia, una persona tuvo la capacidad de ir visualizando progresivamente a un actor que estaba mayoritariamente excluido del sistema político y social, que era la clase trabajadora. Este es el primer hecho. Es decir, que Juan Domingo Perón identificó al sujeto de cambio que va a terminar generando la transformación histórica. El segundo hecho, para poder destacarlo, se refiere a que Juan Domingo Perón presentó una ruptura de un modelo institucional en la evolución histórica nacional. Nuestro país viene de una conformación de un modelo Estado liberal oligárquico con todas sus transformaciones, y Juan Domingo Perón va a romper un modelo social institucional a través, dentro de tantas fotografías, de un hecho trascendental. Y este hecho trascendental va a ser una mujer y va a denominarse María Eva Duarte. María Eva Duarte va a representar la ruptura de un modelo institucional social de la época. Y Juan Domingo Perón va a tomar la decisión para romper este modelo histórico. Entonces, en primer lugar, identificó a un actor que mayoritariamente estaba excluido del sistema político y social. En segundo lugar, va a romper un modelo institucional. Estamos diciendo que va a romper un modelo institucional porque Juan Domingo Perón en 1945, cuando contrae matrimonio con María Eva Duarte, Juan Domingo Perón tiene 50 años. María Eva Duarte tiene 26 años. Es decir, la está doblegando en edad. Estamos hablando de mediados del siglo pasado. Juan Domingo Perón, coronel del Ejército de la Nación con proyección a ser general del Ejército argentino. Está doblegando, reitero, en edad, está rompiendo un modelo institucional de un sector que representaba una clase aristocrática que egresaba del Colegio Militar de la Nación. Entonces, había una clase aristocrática que egresaba del Colegio Militar de la Nación que comprendía un modelo de sociedad y de época que Perón lo va a modificar. De hecho, Perón
va a adelantarse en la historia. Hoy en el siglo XXI, todas las imágenes que estamos viendo desde un punto de vista societal, Perón las vive a mediados del siglo pasado. Entonces, el primer hecho, reitero, identifica a un sujeto de cambio que es la clase trabajadora. El segundo hecho, rompe un modelo institucional histórico, desde el corazón toma una decisión de contraer matrimonio con María Eva Duarte. Y el tercer hecho es que Juan Domingo Perón va a generar un nuevo proyecto de país denominado textualmente la Nueva Argentina. Entonces, hay una persona que va a progresar desde 1895 hasta 1946 y va a generar en tres hechos la transformación de un país. Identifica un actor, la clase trabajadora, identifica a una mujer para romper un modelo institucional y crea un proyecto de país, titulado La Nueva Argentina. De hecho, las dos fotografías inéditas en la historia argentina a mediados del siglo pasado es que por primera vez en la historia un general del ejército se abraza con un trabajador. Y esa foto de Perón, general del ejército argentino, abrazándose con un trabajador, está dando cuenta de un nuevo modelo de país. Ahora bien, esto fue lo que se presentó en 1946 y 1955. El 16 de septiembre del 55 se produce el derrocamiento del general Perón. Desde el 16 de septiembre de 1955 hasta el 25 de mayo de 1973, fecha de asunción de Héctor Cámpora en la primera magistratura, van a transcurrir 18 años. 18 años, entre 1955 y 1973. 18 años que es un poco el objeto de estudio que nos trae la noche, que tienen una multiplicidad de miradas. Pero es importante destacar por lo menos tres fotografías claras de lo que fue sucediendo para poder interpretar casi 2 décadas de la historia argentina. En primer lugar, cuando uno analiza estos 18 años, estos 20 años, uno lo tiene que hacer a través de 3 fotografías distintas y después integrarlas. En primer lugar, fíjense que hay una fotografía que es inevitable, que va a titularse, que la podemos denominar, la desperonización. Es decir, en primer lugar, va a existir una palabra que es la desperonización. Y esa desperonización está involucrada con un actor institucional que van a ser las instituciones del Estado a través de las distintas formas del gobierno. Es decir, se va a desperonizar la República Argentina. El gobierno, posterior al derrocamiento, que ahora lo vamos a analizar brevemente, va a desperonizar a la República Argentina. Esta es la primera palabra clave. En estos 18 años la primera palabra es la desperonización. La segunda palabra, ya no desde el gobierno, sino desde probablemente el lugar nuestro, se ha conocido como la resistencia peronista. La resistencia peronista trae aparejado también una multiplicidad de interpretaciones. Porque es un periodo donde por un lado va a existir unificación y por otro lado va a existir fragmentación y unificación y fragmentación partidaria y sindical. Y la única que va a sostener a Juan Domingo Perón va a ser la fragmentación y la propia unificación sindical. Es decir, la Confederación General de Trabajo va a ser el actor determinante para acompañar la evolución de Juan Domingo Perón en la ausencia de la República Argentina. No así, independientemente de la figura electoral de la proscripción, el partido político, este movimiento, este frente, esto que es el justicialismo, va a entrar en un proceso histórico de dispersión que no tiene básicamente otro parámetro histórico para compararlo. Digo, es un punto clave para poder comprender qué es lo que ha sucedido después. Entonces, la segunda palabra es la resistencia. La primera, desperonización, la segunda es la resistencia, y la tercera palabra se refiere a nuestro actor clave. Si la desperonización se refiere al gobierno, la resistencia a los compañeros peronistas y a las compañeras, la tercera palabra se refiere precisamente al actor determinante, que es Juan Domingo Perón. Y la palabra es exilio. Tenemos 3 palabras entonces: desperonización, resistencia y exilio. Entre 1955 y 1973, 16 de septiembre, 25 de mayo. Ahora bien,
Lo importante de cada uno de estos hechos. Vamos a la primera, la despenalización. Quiero poner el acento fundamentalmente en la que personalmente a mí más me atrae, que es la tercera, que es el exilio. Pero quiero hacer una breve semblanza de la primera y la segunda. La primera, la despenalización. Básicamente, como todos sabemos, hemos escuchado o hemos leído, Perón es derrocado por un gobierno que va a autodenominarse la Revolución Libertadora. Básicamente todos los gobiernos, ya sean de facto o democráticos, en su título están claramente señalando la idea fuerza, porque el concepto de libertadora tiene un significado para la propia gestión. Esta revolución, entre comillas, autodenominada libertadora, va a hacer referencia a lo que uno de los historiadores más importantes del radicalismo, que fue Félix Luna, denominó como la bestia negra del peronismo. Y la bestia negra es la restricción de libertades, textualmente para Félix Luna. Y entonces, este gobierno de facto va a autodenominarse la Revolución Libertadora con la supuesta finalidad de restaurar las libertades que el peronismo había restringido y lesionado. Por eso la denominación. Aparece una gestión de gobierno que va a durar 3 años entre 1955 y 1958. Revolución Libertadora. Revolución Libertadora que tiene 2 jefes de Estado y el mismo vicepresidente. El vicepresidente es el almirante Rojas y los jefes de Estado son el general Eduardo Lonardi y el general Aramburu. Es decir, tenemos 2 presidentes y un vicepresidente por la Marina. 3 años. 3 años donde se presenta, si uno tiene que ver quién es el autor material y el autor intelectual de la desperonización en Argentina, está en este periodo. Está en este periodo claramente. Es decir, la tríada entre Lonardi, Aramburu y Rojas fueron los que posibilitaron esta película y este impacto que ha tenido en la historia de nuestro país. Y es un impacto que ha dejado muchas secuelas, porque lo que pasa entre el 55 y el 58 nunca más volvió a revertirse en la República Argentina. Y de ahí lo que les comenté al principio, de ahí la deuda moral que tenemos. Porque entre el 55 y el 58, al desperonizarse el país, como vamos a ver a grandes rasgos, se deshizo y se negativizó todo lo que había conformado el peronismo. Todos los planes de estudio, vinculando simplemente este objeto, todos los planes de estudio del peronismo entre el 46 y el 55 fueron modificados. Y a partir del 55 los nuevos planes de estudio tenían una figura de Perón asociada a la tiranía, una figura de Eva Duarte asociada básicamente al manejo y uso de corrupción con la fundación. Es decir, que desde el 55 se instauró en los textos escolares una idea del peronismo que nunca más se volvió a revertir. Nunca más se volvió a revertir y tampoco existió una intencionalidad para estudiar con la objetividad que se merece y el tratamiento que se merece la dimensión absoluta de lo que fue la gestión de gobierno. Entonces, entre el 55 y el 58 se inicia el proceso de despenalización. 2 presidentes, un vicepresidente. Lo único que quiero destacar es que en esta gestión, la Revolución Libertadora, se va a producir un hecho realmente trascendental, que es la firma de, hasta ese momento, la norma jurídica más extraordinaria que está lesionando la libertad de expresión desde un punto de vista ideológico y político. Y que es la firma de un decreto, que no sé si lo ven con Alberto o lo ven, que es la firma del decreto 4161, el decreto 4161 del año 1956. Este decreto va a prohibir la utilización de la palabra Juan Perón, María Eva Duarte, peronismo, los muchachos peronistas, Evita Capitana, Partido Justicialista Femenino, Partido Justicialista Masculino, alcanzando la pena de hasta 6 años de prisión. Entonces, esta revolución que dice volver a instaurar las libertades que había restringido supuestamente el peronismo, condena 6 años de prisión a toda persona que nombre Juan Perón. Este es el primer dato, reitero, la firma de este decreto histórico, el 4161 del 56. Digo esto porque después voy a mencionar otra norma jurídica que va a darse en este proceso histórico que realmente es extraordinario y que precisamente fue el efecto de proscribir al peronismo. Esto lo digo como nota al pie. Al proscribir al peronismo lo que terminaron haciendo fue impulsar el comunismo. Y después va a venir otra norma para precisamente lesionar a la ideología comunista. 55-58, reitero entonces, gobierno de facto, 2 presidentes,
un mismo vicepresidente. Y con esta idea del decreto 4161 del 56, lo menciono como hecho. También voy a mencionar otro hecho importante que merece ser estudiado nuevamente en la historia argentina, porque nunca se lo ha hecho de una magnitud como se lo merece. Esta revolución libertadora va a crear una comisión que dependía del vicepresidente de la Nación, del almirante Isaac Rojas, una comisión titulada Documentaciones, autores y cómplices de las irregularidades cometidas por la segunda tiranía. Textual el título de la comisión que dependía del vicepresidente de la Nación Argentina. Reitero, documentación, autores y cómplices de las irregularidades cometidas durante la segunda tiranía. Para la Revolución Libertadora, la segunda tiranía fue Perón y la primera fue Rosas. Entonces, Rosas y Perón fueron los dos grandes tiranos de la República Argentina en el marco de la concepción de esta desperonización que se presentaba. Esta comisión investigadora es extraordinaria. Lo menciono como otro hecho trágico de la historia argentina. Es una comisión que tuvo facultades inéditas. Nunca una comisión institucional legislativa en nuestro país tuvo tales comisiones. Fue una comisión que estuvo integrada a nivel nacional por 4.000 miembros. 4.000 miembros que tenían facultades de denunciar a toda persona vinculada a la gestión de gobierno peronista en los tres poderes y en las tres instituciones. Una comisión increíble que terminaron volcando los resultados de esta comisión en una publicación que siempre recomiendo leerla porque es dentro de todo accesible y se puede encontrar para que se vea la magnitud del trabajo que se hizo. Una publicación titulada El libro negro de la segunda tiranía. Es decir, los resultados de lo que fue todo este trabajo de la desperonización terminaron en una publicación comercial, publicada por una editorial Guré, titulada, reitero, El libro negro de la segunda tiranía. Es un libro que lo pueden encontrar en librerías de usados que no sale más de 100 pesos y que habla de todo el trabajo que hicieron en el marco de la despenalización. Entonces, este primer gobierno, la Revolución Libertadora, tiene estos dos grandes hechos, ¿no? El decreto 4161 del 56 y esta comisión para investigar al peronismo. Después tenemos rápidamente del 58, tenemos 4 años, 1958 a 1962, la presidencia del doctor Arturo Frondizi, que no voy a profundizar. Básicamente, el doctor Arturo Frondizi tuvo dos grandes hechos en su política interior y exterior, que de alguna manera marcaron el final del gobierno. La política de Frondizi está atravesada por, reitero, dos hechos que en estos 4 años se ven cómo se van construyendo. En primer lugar, uno es al exterior y otro es al interior. Al interior está vinculado con nuestro objeto de estudio. ¿Qué es lo que sucede con el peronismo que está proscripto o no está proscripto? No queda muy claro cuál es la vinculación de Frondizi en relación a la proscripción del peronismo y qué es lo que están viendo las Fuerzas Armadas que está haciendo Frondizi para empezar a habilitar lentamente a un peronismo solapado en la provincia de Buenos Aires. En pocas palabras, este es el primer foco de tensión de Arturo Frondizi en su gestión de gobierno de política interior, su vínculo con el peronismo y la proscripción. Y el segundo foco de conflicto que tuvo el doctor Frondizi estuvo asociado con la política exterior y básicamente este segundo foco de conflicto estaba asociado a la relación de nuestro país con Cuba. El doctor Arturo Frondizi va a entrevistarse en 2 oportunidades con Arturo Che Guevara Lynch, una oportunidad en una entrevista secreta en la residencia de Olivos, que va a terminar, por un lado, una entrevista secreta con el Che Guevara en la residencia de Olivos y por otro lado, la indefinición de Frondizi para poder proscribir de manera terminante al peronismo, van a terminar con un derrocamiento. 4 años, reitero, 58-62, Arturo Frondizi. Veníamos 2 presidentes de factos, uno democrático. Después tenemos 62-63, presidencia del doctor José María Guido. 63-66, el doctor Arturo Illia. Al doctor José María Guido yo lo considero por todo el proceso claramente como un jefe de Estado en el marco de un gobierno de facto dictatorial. De hecho, termina asumiendo en el 4º piso de Talcahuano 550 el Palacio de Justicia en tribunales. 1962-63, el doctor José María Guido. 63-66, Arturo Illia. Llegamos al 66 rápidamente. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que todavía sigue estando esta idea de la desperonización y que no se ha revertido, Y finalmente, para cerrar la idea de la desperonización, 1966-1973,
otro proceso muy sólido de facto dictatorial, autodenominado la Revolución Argentina. La Revolución Argentina va a tener 3 jefes de Estado: el general Juan Carlos Onganía, el general Marcelo Leviston y el general último Alejandro Lanusse. Entonces, esta gestión de 3 presidentes que va a concluir con lo que es el periodo para posibilitar el proceso electoral de la asunción de Héctor Cámpora el 25 de mayo del 73, nos lleva a esta idea estructural. Entre 1955 y 1973, básicamente tuvimos 8 presidentes de la nación. 8 presidentes de la nación entre el 55 y el 73. Son 18 años. Si uno divide 18 dividido 8 nos da un promedio aproximado de entre 1.8. Es decir, que tuvimos un jefe de Estado cada 1 año y 8 meses. Si uno lee la Constitución de la Nación Argentina, artículos 77 y 78, el presidente de la Nación tenía un periodo en ese momento histórico de un sexenio, 6 años. Nos empezamos a acostumbrar a tener un jefe de Estado básicamente promedio año y 8 meses. Gobiernos de facto, gobierno democrático, esta teoría que fue conocida como el péndulo, de un lado para el otro. Con lo cual esto está hablando de una gran inestabilidad institucional y política que va a producirse básicamente después del derrocamiento de Perón. Lo dice Perón textualmente en el exilio. Jugaron con fuego y ahora se están quemando. Jugaron con fuego y ahora se están quemando. Entonces tenemos 18 años, 8 presidentes. 8 presidentes, pero con un hecho muy sólido. La desperonización llevó a todo su proceso con sus consecuencias. Una generación que fue creciendo, por un lado, con una idea totalmente asociada a un proceso de instrucción escolar del peronismo, a partir de 1946, y por otro lado, otra parte de la sociedad asociada a una idea de un antiperonismo. Entre el 55 y el 73 se consolida esta idea estructural de que tenemos una sociedad peronista y una sociedad antiperonista. Esto queda totalmente marcado, totalmente marcado. No obstante esto, dice Perón textualmente, esto ha sido un logro. Esto ha sido un logro, dice Perón, de esta idea de poder conformar un núcleo social basado en el peronismo. Esta es la primera idea de la despenalización, que reitera una deuda histórica de no haber revertido las distintas gestiones de gobierno posteriores para poder estudiar con mayor objetividad lo que ha sucedido con este periodo. La segunda idea, la segunda palabra que elige es el tema de la resistencia. La primera estuvo asociada, como vimos, les quiero marcar con la despenalización para que lo tengamos como dato complementario, que siempre lo digo, en el año 1967, en el marco de la Revolución Argentina, aparece la otra norma jurídica que les había destacado. Siempre la recomiendo para que comparen los dos textos. La otra norma jurídica es un decreto ley, que es el decreto ley 17.401 de 1967, que básicamente es la ley de actividades anticomunistas. Esta ley va a reprimir todo tipo de actividad asociada al Partido Comunista de la República Argentina con la sanción de hasta 8 años de prisión. 8 años de prisión. Tenía 6 años de prisión por ser peronista, 8 años de prisión por ser comunista. Las dos en vigencia, una del 56, la otra 11 años después, en 1967. La segunda palabra que les decía, ¿no? El tema de la resistencia. El tema de la resistencia básicamente va a presentar probablemente la mejor expresión del peronismo. Y esto que estoy diciendo lo digo con las dos palabras claves de la historia peronista, con la sangre y con el tiempo. Con la sangre y con el tiempo. Porque el peronismo tiene esta idea de poder presentarse en una multiplicidad de caras. Y todas las caras del peronismo se ven entre el 55 y el 73. La lealtad, la traición, la izquierda, la derecha, la violencia, las armas, todo se ve entre el 55 y el 73. Si uno quiere comprender qué es lo que hizo el compañero Pichetto, 55-73. Si uno quiere comprender qué es lo que hacen los peronistas, 55-73. Aparecen todas las caras del peronismo. Todas las caras del peronismo están en la resistencia. Están en la resistencia porque lo que están buscando es lo mismo que probablemente estamos buscando hoy, que es el conductor. En la búsqueda del conductor aparecen todas las caras. No quiero profundizar
básicamente porque quiero hacer referencia, por la limitación temporal y para hacerle la palabra a Alberto, quiero hacer referencia a la última etapa, ¿no? Que es la que a mí más me atrae, que es el exilio. El exilio de Perón. El exilio de Perón básicamente es un periodo extraordinario. Va a presentar para mí 3 hechos interesantes. El primer hecho es que aparece un Perón por primera vez en su historia. Perón tiene 2 momentos. Este es el primer momento muy claro. 2 momentos donde él dice, me voy a sentar a escribir. Y esto que voy a escribir va a ser un libro. Hay una primera etapa que es en su formación militar, pero no es tan directa. Acá tiene una autonomía y una capacidad y una formación extraordinaria para decir, me voy a sentar a escribir y esto va a ser un libro. Toda la bibliografía de Perón, como ustedes saben, está atravesada por historias realmente muy, pero muy controversiales, desde el lado más del peronismo. Acá es la primera vez en este proceso, toda la bibliografía, la primera obra, que es claramente la obra extraordinaria de Perón, que es la comunidad organizada, es una obra colectiva. Conducción política, son clases de él como profesor de conducción política en la Escuela Superior Peronista. Política y estrategia es una recopilación de artículos periodísticos bajo el seudónimo de Descartes en el diario Democracia. Todas las obras están atravesadas. Acá en este periodo, esta es la primera característica, Perón va a tener la libertad y el tiempo de sentarse a escribir y de decir, esto quiero que sea un libro, quiero que sea un legado real. Primer hecho. El segundo hecho, va a contraer su tercer y último matrimonio en el año 1961 con María Estela Martínez, conocida como Isabel, o Isabelita. Va a contraer básicamente su tercer matrimonio, primer matrimonio en 1929 con Aurelia Tizón, segundo matrimonio en 1945 con María Eva Duarte, tercer y último matrimonio con María Estela Martínez, conocida como Isabelita, 1961, con una diferencia de edad notoria, 36 años de diferencia. 36 años de diferencia le lleva Juan Perón a María Isabel Martínez. Perón es derrocado en el 55, Perón tiene 60 años, Perón nace en 1895, en el 55 tiene 60, y los 18 años lo van a llevar a la muerte en relación a que él inicia el derrocamiento con 60 y básicamente va a fallecer el 1 de julio del 74. Los últimos 18 años están basados en el exilio de Perón. Entonces, en primer lugar, una producción de él asociada a lo que es una bibliografía muy natural. En segundo lugar, contrae su tercer matrimonio con María Estela Martínez. Personalmente considero que es una personaje importante en lo que es en la historia del Partido Peronista Femenino, que debe ser revalorizada, la compañera Isabel, que no se la ha colocado en el lugar que corresponde. Otro tema también ausente para estudiarlo en toda su dimensión. De hecho, todavía está viva Isabel, más allá de que no quiere tener ninguna vinculación para hablar. Y el tercer hecho, probablemente el más interesante, es que Perón va a actualizar la doctrina peronista de la primera y segunda presidencia, de esta doctrina que llevó un primer plan quinquenal, 47-51, segundo plan, 53-57, Perón la va a actualizar en el exilio, la va a actualizar para poder denominarla finalmente el modelo argentino para el proyecto nacional y dejar el legado para la Argentina del mañana. Un par de cuestiones más y cerramos ahí por el tema del tiempo, no sé cómo estamos por eso. Esta tercera etapa del exilio. Es un exilio que se inicia, como vimos, en el año 1955. Es un exilio que va a comprender de una presencia física entre el 55 y el 73. Perón va a vivir físicamente, más allá de la situación de tránsito, en 6 países. 6 países. 5 países americanos y un europeo occidental. 5 países básicamente americanos, donde ya en el año 55, por el momento del derrocamiento, se inicia este punto de tratar de iniciar una nueva vida. Yo siempre digo también mirar el lado personal, la vida privada, hasta donde uno puede intuir del otro. Porque uno a veces al otro lo ve como un otro, pero ese otro es igual a uno en su naturaleza y en su condición humana. Cuando muere María Eva Duarte, Perón es otro. Perón es otro.
Hay un antes y un después de Juan Perón con Evita. Hay un antes, hay un Perón con Evita y hay un Perón sin Evita. La crisis de los factores de poder que llevan al proceso final del derrocamiento es sin María Eva Duarte. Otra hubiera sido la historia de este país, otra hubiera sido la historia de este país si María Eva Duarte hubiera estado viva. Digo, Perón es el estratega, es la persona que tiene la concepción del mundo, la concepción de la Argentina en ese mundo y la concepción del hombre en ese país que es la Argentina. María Eva Duarte tiene la capacidad revolucionaria, La unificación de la estrategia y la revolución fue el hecho inédito en la historia argentina, Y este personaje que es trascendental, hago una nota al pie, yo siempre recomiendo La razón de mi vida de María Eva Duarte. La razón de mi vida es una obra maestra de la literatura, pero de la literatura. Es increíble la concepción de la sencillez de la escritura y cómo llega al sentimiento María Eva Duarte. Un sentimiento por una causa, la palabra causa la hereda de Juan Perón y la hace propia. Una causa que tiene el mismo nombre y un corazón que tiene el mismo nombre. El texto de La razón de mi vida es extraordinario, la causa y el corazón. Ahora bien, hay otro Juan Perón. 52 muere María Eva Duarte, 55 es derrocado Juan Perón. Es derrocado Juan Perón luego de 2 intentos, el tercero es efectivo, a Perón le intentan derrocar en junio del 51, junio del 55 y el 16 de septiembre se hace efectivo. Ahora bien, es derrocado Perón, digo lo imprevisto de la acción, que era lo que yo les comentaba. Perón tiene que tomar rápidamente decisiones dentro de las últimas horas y dentro de las decisiones aparecen alternativas, dentro de la concepción geopolítica de la Argentina en el sistema americano aparece la primera opción que es Paraguay. Primera opción Paraguay, después aparece Nicaragua, después aparece Panamá. Básicamente están 3 países residiendo en esta cuestión. Imagínense una persona que transformó la historia de la República Argentina, teniendo a los factores de poder totalmente enfrentados, las Fuerzas Armadas enfrentadas, básicamente la Iglesia Católica, un actor determinante en el inicio 46, en el 55 un actor clave para el derrocamiento, enfrentado a la figura de Perón, los medios de comunicación enfrentados a la figura de Perón, el sector económico enfrentado a la figura de Perón, un poder claramente en declive, pero siempre lo sostengo. Las últimas elecciones que vivió Perón fueron en octubre del 54. A él lo derrocan en septiembre del 55, 11 meses después. Perón tiene a la mayoría de los factores de poder enfrentados, pero él tiene un hecho extraordinario. Tiene una gran legitimidad electoral, Un año antes del derrocamiento llega a un 64% de los votos. Tiene una gran legitimidad electoral Juan Perón. Crisis de factores de poder, María Eva Duarte fallecida, pero el pueblo sigue respaldando la figura de Perón. 3 países, Paraguay, Nicaragua, Panamá. No queda muy claro todavía cómo sigue la proyección de Perón, 1955, de septiembre a diciembre. 1956 aparece otra variante, 57 otra variante. República, hoy digo bolivariana de Venezuela, y después República Dominicana. En 1957-58 llega a Ciudad Trujillo, República Dominicana. Entre el 55 y el 58 hizo todo un recorrido. Paraguay, Panamá, Nicaragua, República Bolivariana de Venezuela y cerramos en República Dominicana, Ciudad Trujillo, 1958. En ese momento, en estos 3 años, 55-58, que Perón trata de encontrar un lugar y trata de comprender qué significa este tiempo histórico, Perón va a publicar 3 libros va a publicar. Es un momento de Perón realmente extraordinario, donde uno empieza a ver el corazón de Perón desde el exilio. En primer lugar, aparece un libro rápidamente en el 55, que está, con el título está diciendo todo lo que pasó. Y el título va a ser La fuerza es el derecho de las bestias. Va a citar a Cicerón y pone una frase básicamente de un filósofo romano. La fuerza, reitero, es el derecho de las bestias. Primer libro, 1955, 56, que es una continuidad. Aparece textualmente el título de Perón, La realidad del primer año de la tiranía. Segundo libro. Entre las fuerzas el derecho de las bestias, la realidad del primer año de la tiranía, Perón está marcando desde el exilio su apreciación sobre la revolución libertadora y lo que está sucediendo en el país.
Y va a concluir su apreciación a través de un tercer libro titulado Los Vendepatria, pruebas de una traición. Pruebas de una traición. 3 libros, reitero, que hacen referencia a un Perón tratando de encontrar un lugar en el mundo, 5 países americanos, Paraguay, Panamá, Nicaragua, Venezuela y República Dominicana, con 3 libros expresando el momento. ¿No? Esta idea de destacar lo que vivió Perón, las fuerzas, el derecho de las bestias, el primer año, la realidad de un primer año de tiranía, y después finalmente, para cerrar, los vendepatrias, prueba de una traición. Es una escritura de Perón que va evolucionando sobre una gran sintomatología de lo que está sucediendo con la nueva Argentina. Y acá se produce un salto interesante. Es la única vez en la historia que va a pasar esto en la vida de Juan Perón. Estamos hablando del año 1958, prácticamente, que se está publicando Los Vendepatria, prueba de una traición. Como nota al pie, es un dato realmente muy interesante. Es muy difícil publicar un libro de la realidad argentina, escrita por un expresidente llamado Juan Perón, en el exilio. Perón no solo tiene la voluntad y el corazón y el deseo de la escritura, sino que él tiene que saber cómo hago circular esto en la República Argentina. Todos los libros están siendo publicados en Uruguay, en Chile, en Madrid, y tienen que llegar acá, en el marco de un gobierno dictatorial que sostiene una norma jurídica que condena a 6 años de prisión a toda persona que hable a través de la figura de Perón. Digo, este no es un tema menor. ¿Cómo hizo Perón, más allá de la cuestión logística? Digo, tuvo que atravesar situaciones realmente muy conflictivas para poder llegar su pensamiento de una manera masiva, más allá de los diferentes emisarios que iban y venían y que trasladaban. ¿Cómo hacía circular estas obras desde los distintos países al nuestro? Y el hecho que va a suceder, que es inédito, se produce entre 1958 y 1967. Son prácticamente 9 años, vamos a poner una década. Es la primera vez en la historia que Perón no va a publicar en formato de libro absolutamente nada durante un periodo de 10 años. No existe hecho anterior en la vida de Perón. Perón viene publicando desde su formación como profesor de historia militar en el Colegio Militar de la Nación, viene publicando cada 4 años. Acá, durante 10 años, no se publica nada en formato de libro. Lo último fue Los Vendepatrias, prueba de una traición. Y de repente, una década después, 1967, aparece realmente una obra extraordinaria. Una obra extraordinaria que empieza a marcar el punto final, el desenlace, lo último que le quedaba a Perón, que es una trilogía que se consagra. La primera obra de 1967 va a ser Latinoamérica, ahora o nunca, ahora o nunca. Una obra realmente extraordinaria porque es una obra sencilla en 4 capítulos que Perón va a marcar cómo sigue la historia, 1968, esto que él había titulado un año antes, Latinoamérica, ahora o nunca, en 1968, un año después, le va a dar el nombre sustantivo y le va a decir la hora de los pueblos, la hora de los pueblos. Esto que era Latinoamérica, ahora o nunca, ahora es la hora de los pueblos, 1968. Y finalmente, en el año 1974, va a presentarse un texto conformado de manera colectiva, pero que tiene su génesis en Latinoamérica ahora o nunca y en la hora de los pueblos, que va a terminar siendo conocido como el modelo argentino para el proyecto nacional. Aparece la obra extraordinaria de Juan Domingo Perón, el legado de Juan Domingo Perón, en el final de su vida. Tenemos entonces un proceso de un exilio que, como habíamos dicho, en estos 18 años lo vamos a tener a Perón viviendo en 5 países, fundamentalmente entre el 55 y el 58. En el 60 va a consolidar ya su lugar definitivo, que va a ser España, que va a consolidarlo hasta 1973. En España va a vivir en 3 ciudades distintas, hasta fijar una residencia de manera absoluta, pero España va a ser su lugar, entre el 60 y el 73. Esta persona, reitero, va a tener una nueva compañera, que es María Isabel Martínez, una compañera clave, por eso digo,
revalorizarla. Es la compañera que estuvo con Juan Perón desde 1961, que contrae el matrimonio, la conoce en Panamá, desde 1961 hasta el día de su fallecimiento, el 1 de julio de 1974, que va a morir Juan Perón. Esta etapa donde vimos que aparece su gran legado, porque el gran legado, digo, a la sociedad, más allá del hecho de lo que fue, por un lado, la desperonización, fue un factor externo. Fueron los gobiernos sucesivos, de factos y también democráticos. El gobierno del doctor Arturo Frondizi, el gobierno del doctor Arturo Illia, también fueron responsables de continuar con el proceso de la desperonización argentina. Ahora, fueron 2 décadas de desperonización, 2 décadas de resistencia, todas las caras del peronismo, todas las caras, la izquierda, la derecha, la violencia, la pacífica, todas las caras están acá. Y en ese marco de la resistencia una palabra y de la desperonización otra palabra, en ese marco está el exilio. Y el dato extraordinario, quiero mencionar 2 hechos para terminar, es la profundidad del significado de toda una sociedad, de que todavía no solo sigue recordando a Juan Perón, sino que todavía lo sigue necesitando para ser el conductor y la persona que pueda hacer realidad un proyecto de país. Una persona que estuvo ausente casi 20 años, digo casi 20 años, donde todas las prácticas políticas se construyeron para extinguirlo. Era una persona que había que extinguirlo desde afuera y desde adentro, desde afuera y desde adentro. Así existió el peronismo, con Perón y sin Perón, y esto fue desde adentro. Digo, todas las prácticas de la resistencia, pero todavía se lo recordaba y se lo necesitaba. Y Perón vuelve. Y Perón vuelve y aparece la actualización de la doctrina con el modelo argentino para el proyecto nacional. Rescato y simplemente recomiendo, más allá del modelo, que es una obra realmente extraordinaria, el primer texto, Latinoamérica ahora nunca. Latinoamérica ahora nunca es la primera presentación de Perón luego de 10 años de dejar de escribir y que está haciendo referencia a todo lo que está sucediendo en el mundo. Y vuelve a recordar la doctrina peronista, vuelve a recordarse él como hombre. Empieza a hablar ya en 1967, por un lado, de un concepto. Es un texto sencillo, son 4 capítulos. El primer capítulo es el justicialismo. Trata de recordar qué es la justicia. ¿Qué ha pasado con el concepto de justicia? El segundo capítulo, fíjense que es el tema de la juventud. Ya en el 67 Perón va a definir en la juventud como el rol protagónico de la historia. El rol protagónico de la historia es la juventud, 1967. El tercer capítulo va a hacer referencia a este tema que estamos viviendo y donde Perón lo empieza a marcar fuertemente. La liberación o dependencia. Liberación o dependencia. Perón empieza a ver fundamentalmente lo que está sucediendo en el sistema internacional y hace un análisis de la economía. Lo dice Perón de manera extraordinaria. El problema de Argentina, 1967, el problema de Argentina es político, dice Perón. Mientras sigan buscando soluciones económicas, es seguir tratando a un enfermo con aspirinas. Textual de Perón. El problema es político, es un tema de raíz 1967. Se siguen buscando soluciones económicas, dice Perón, o a través de la figura del dólar. Perón hace la comparación. Nosotros dejamos el gobierno en 1955 en el derrocamiento. El valor del dólar básicamente era 18 pesos en relación a un dólar. 1967 está escribiendo 300 pesos un dólar. Analiza con la deuda externa. Dejamos el gobierno, dice Perón, en el 55 derrocado con 0 endeudamiento. 1967 la República Argentina debe 5.000 millones de dólares de deuda. Digo, empieza a dar Perón distintos datos sobre una situación económica, pero va a la profundidad. El problema es político, no es económico. Cierro con esto. Perón va a sostener una idea de manera contundente. Dice que el mundo ha fracasado. El mundo ha fracasado. Y este fracaso lo va a sistematizar a través de 2 ideas estructurales. Lo que ha presentado Occidente a través del capitalismo y lo que ha presentado Oriente a través del comunismo. El mundo ha fracasado. Y la solución a este fracaso del sistema internacional precisamente es una idea superadora, que es el justicialismo. Dice Perón, y cerramos con esto, nosotros, lo dice en el 67,
hemos construido una doctrina y dejamos un plan de acción. Entre la doctrina y el plan de acción están las herramientas para poder hacer realidad la nueva Argentina. Muchísimas gracias. Sí, no tengo problema. ¿Quién quiere hacer otra pregunta? Sí, aunque sea 2 o 3 preguntas, pero... ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, en la época del exilio, ¿cuándo es que aparece López Rega? ¿Cómo? Bien. A ver, la figura de López Rega, por un lado, te respondo. Básicamente está muy asociada a una cuestión vinculada a Isabel Martínez en relación al acompañamiento desde un punto de vista, te diría, personal, administrativo, y es el camino para llegar a la figura de Juan Perón. Yo creo que ha sido un personaje clave en la última etapa de Juan Perón, pero no ha sido un personaje determinante. Hay muchos hechos que evidencian una acción, pero hay otros hechos que evidencian otras acciones. Yo personalmente no soy de los que creen que el último Perón era un Perón dominado por un tercero. No soy de esa concepción, pero basada fundamentalmente en datos históricos. Hay datos de generales de la época y de ministros de gobierno en la tercera presidencia que hablan de un Perón en desarrollo planificando, más allá de una cuestión que ahí sí creo que hay una limitación y un condicionamiento, que es la vida privada. Hay una vida privada, distintas expresiones de Perón haciendo lugar a cuál era la función de López Rega, están muy vinculados. En un momento de deterioro de salud, López Rega era un personaje clave. Está muy vinculado el ascenso de López Rega, está muy vinculado distintas facciones de López Rega sobre gestiones de gobierno. Pero para mí no es un personaje que de alguna manera pueda opacar la figura de Juan Perón. Disculpame, escuché que Perón sospechaba que López Rega había sido puesto por la CIA. Sí. Y que le decían, ¿por qué lo tiene a López Rega? ¿Por qué no lo echa? Decía, si lo echo van a meter a otra persona. A este por lo menos yo lo conozco, algo así. Quería saber si hay, realmente es así. O si hay alguna posibilidad que realmente haya sido de la CIA. Sí, a ver, mirá, yo personalmente no leí ninguna documentación que pueda realmente testimoniar y certificar que haya sido un agente de inteligencia de la CIA o de la NSA, de la Agencia de Seguridad Norteamericana, o del Departamento de Estado o de alguna entidad vinculada a un grupo de inteligencia a nivel internacional. Para mí son esos personajes, y digo personajes dentro de la valoración sustantiva, no adjetiva, que han participado y enriquecen la historia argentina como todos los que tenemos hoy. Ojo que todos los jefes de Estado, porque primero hay que ponerse en el lugar, reitero, de la persona humana. Después que esa persona humana es jefe de Estado. Después que es jefe de Estado que ha cambiado la historia del país. Y digo, todos tenemos... El peronismo básicamente para mí tiene una multiplicidad de colores. El peronismo es blanco, el peronismo es negro, el peronismo es gris. Todos los colores. Y digo, todos esos colores están nosotros mismos como personas humanas. Y digo, yo creo que Perón precisamente es la mejor expresión del peronismo, es la mejor expresión para poder comprender esta idea de lo que es un movimiento, que no es un partido político, de lo que es un frente y que no es un partido político. Es decir, el peronismo es fundamentalmente dinámico, es una actualización, es estable. Y en esa lógica, para mí, López Rega participa de un momento histórico. Participa de un momento histórico, siempre van a existir diferentes actores que van a asociar este lado del mal, este lado de poner a Estados Unidos como responsable de cada una de las situaciones de la historia de América Latina o de distintas regiones del tercer mundo, de sus países subdesarrollados. Yo creo que no ha existido, yo creo que sí ha sido un personaje folclórico digo porque ha participado de la vida directa de Juan Perón y de María Isabel Martínez, ha sido un personaje extraordinario, ha sido un personaje, ustedes lo saben, ha publicado 2 libros de astrología, digo, el tema de la astrología era un tema real de él, son libros realmente donde él expresa su vínculo con este mundo a través de los astros, él identificaba y hablaba de las personas
según la casa natal, donde vos tenés la casa en este, tenés en este. Él construía básicamente la imagen de las personas en relación a los astros. Pero de ahí a sostener toda una confabulación de la CIA, digo, Perón es determinante, lo dice él. No estamos a favor ni del imperialismo yanqui ni del imperialismo soviético. Estamos a favor de una tercera posición internacional, que es de Argentina a América y de América al mundo. Esa tercera posición es el justicialismo. De ahí el rol de la CIA en la vida de Perón y lo demás, digo, yo por lo menos lo minimizo, sobre todo en personajes como López Rega. Sí lo veo como un personaje típico del peronismo más folclórico. Digo, el peronismo está plagado de estos personajes. Digo, creo que todos hemos conocido más de uno en la vida, ¿no? Y tal vez lo tenemos muy cerca, ¿no? Todos tenemos un López Rega en la vida. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Una más yo. El Perón pensador que escribe eso, ¿tiene alguien con quien compartir eso o es un hombre solitario en el exilio? Digo? ¿Tendrá alguien que lo...? No, es interesante la pregunta del compañero. ¿Recordame tu nombre? Norberto. Norberto. Es interesante, ¿no? Porque siempre uno, no sé si les ha pasado a ustedes, aunque sea cuando escriben una sola palabra, o cuando escriben 2 o 3, o un feliz cumpleaños, o un te amo, o un te quiero, o un te extraño. Digo, uno escribe sintiendo para un otro, ¿no? Y siempre el que escribe piensa en ese otro, desde algún lugar, desde lo consciente o del inconsciente. Ese otro existe. La figura de Perón, estamos hablando que es una figura extraordinaria. Digo, Perón no tiene parámetro en la historia argentina para ser comparado con ningún jefe de Estado. Digo, no hay ningún presidente que pueda ser igualado a Perón. Entonces es una forma muy particular de escritura. Tengamos en cuenta que Perón, al no haber sido padre desde un punto de vista biológico, digo, uno no puede ver tampoco su forma de tratar en relación a un hijo sobre la escritura. Es una escritura donde, él lo dice claramente, si uno dice, ¿quién es el hijo de Perón? Es el pueblo. Digo, esa causa que él la define, para mí es el hijo, y que es la que traslada a Eva, que también termina siendo el hijo. Es decir, hay una preocupación sanguínea, pero real, sobre la condición y la situación de cada uno de los que conformamos el pueblo. Yo creo que él básicamente no tiene a alguien, alguna compañera o compañera que pueda hasta reflexionar. De hecho, Isabel, que fue su última compañera, si ustedes no sé si han escuchado entrevistas o diálogos, varios periodistas le han preguntado distintos pasajes de obra de Perón. Y no es una persona que pueda tener una respuesta inmediata sobre esa lectura. Sí tiene otro tipo de lectura sobre la vida de Perón y una comprensión política. Pero no puede decir, la última compañera dialogó con, si uno puede tomar eso como indicio, no hay un diálogo. Creo que el diálogo que él tenía era directamente con el pueblo. Era un diálogo con el pueblo con esto de dejar un legado. Digo, él sabía que iba a morir. Y no obstante eso, lo dijo siempre. Primero, la felicidad del pueblo. Y después la grandeza de la nación. Digo, el concepto de la felicidad del pueblo para Perón es extraordinario. Esta idea de los niños son los únicos privilegiados, esta idea de revalorizar a la mujer, esta idea del pueblo. Digo, es permanente la acción de identificar a un sujeto por sobre el propio país. Digo, sin felicidad no hay grandeza. Primero la felicidad del pueblo y después la grandeza de la nación. Así que bueno, ya estamos en el tramo, en la cuenta regresiva del curso. Bueno, vamos a continuar un poco. El otro día habíamos estado planteando algunas cuestiones generales vinculadas con el proceso, con la composición ideológica de la doctrina del peronismo, con las condiciones históricas que posibilitaron la llegada al poder de Perón y algunas instituciones y algunas medidas que se habían tomado en ese contexto. Vamos a completar simplemente planteando que
el gobierno de, o sea, la primera etapa, lo que se conoce como el peronismo clásico, tiene 2 etapas. La primera que va del 46, a ver, podemos hablar de 3 etapas del peronismo clásico. La primera, que es la que va del 43 al 46, que es la etapa formativa, es la etapa en la cual se van generando los grandes elementos en términos de doctrina, de configuración de las alianzas sociales y políticas. La etapa más revolucionaria, posiblemente en muchos aspectos del peronismo, es lo que tiene que ver con las conquistas sociales, las alianzas con los sindicatos, la configuración de la estructura partidaria inicial. Y luego tenemos los 2 gobiernos de Perón, el del 46 al 52 y de ahí hasta el 55. En la primera etapa, habíamos hablado el otro día, Perón tiene que confrontar con un frente político que había sido articulado por el embajador norteamericano, que es Spiro Braden, y que nuclea desde el Partido Comunista hasta el Partido Conservador, pasando por liberales, radicales y socialistas, es decir, toda la vieja política liderada o articulada por el embajador yanqui, ¿no? Y acá se ve una cosa importante, que la podemos traer al día de hoy, y es la dificultad que tienen esos partidos tradicionales para generar liderazgo político por sí mismos. Entonces, esa es una primera cuestión importante a tener en cuenta, porque en realidad la alianza contra Perón en el primer gobierno la articula el embajador norteamericano, y la alianza contra Perón en la segunda etapa la va a articular fundamentalmente la Iglesia y también sectores de la Marina y las Fuerzas Armadas. Pero lo que tiene que ver con estos partidos, el socialismo, el radicalismo y demás, son partidos que no tienen capacidad concreta de acción de poder. Y esto lo estamos viendo hoy en día en términos de que forman parte de alianzas o pueden administrar espacios locales, pero tienen muchísimas dificultades como para poder proyectarse a nivel nacional. La primera etapa de Perón va a estar asociada a un plan estratégico que es el primer plan quinquenal, y ese primer plan quinquenal lo que intenta hacer es generar la infraestructura indispensable para llevar adelante un proceso de integración territorial, para garantizar la circulación y la configuración del mercado interno, para incluir socialmente a través del trabajo. Básicamente es donde se va a implementar el IAPI, por ejemplo, el que hablábamos el otro día, en términos de administración de la compra de los cereales, los alimentos en el mercado interno, y luego la distribución dentro de ese mercado interno a precios bajos para incrementar la capacidad de compra de los salarios y para mantener una razonable cuota, una tasa de beneficio de los empresarios, y luego cómo se vendía el excedente en el mercado externo, y luego a través de esa venta, de la recaudación de esa venta, se financiaba el proceso de inclusión social a través de la industria, básicamente. Entonces, este es un primer elemento fundamental, y vamos a ver que en líneas generales prácticamente toda la legislación laboral ya está sancionada en la etapa previa a la llegada a la presidencia. Razón por la cual lo que vamos a hacer Perón básicamente va a ser impulsar una serie de transformaciones. Por ejemplo, el hecho del empoderamiento de la mujer a través de la extensión del sufragio universal, y no solo el sufragio, sino también, digamos, va a impulsar la creación del partido femenino. Lo cual implica una cosa muy importante, que es el hecho de que vamos a tener en la elección del año 51, 52, ahí vamos a tener las primeras mujeres que van a ser representantes, que van a ejercer funciones políticas concretas en nuestro país. Llamativamente había toda una vieja tradición de reclamos en términos de igualación de derechos
sobre todo políticos, en nuestro país, que se habían articulado sobre todo desde el Partido Socialista y desde la UCR. Ahora, estos sectores del socialismo y de la UCR en general estaban subordinados a las direcciones partidarias que eran ejercidas por hombres. Y vamos a ver que en la medida en que Evita se pone a la cabeza del proyecto de sufragio femenino, automáticamente los reclamos de socialistas y radicales van a quedar de lado, se van a desactivar. Y no solo esto, sino que también vamos a ver que el único partido que va a presentar mujeres en su lista electoral en la primera ocasión de ejercicio del sufragio femenino va a ser el peronismo. Este es un dato muy interesante, ¿no? Que es el hecho de, la ceguera, la miopía, el egoísmo que pueden tener estas fuerzas políticas que en lugar de sumarse a un reclamo que implicaba una igualación, un avance en el proceso de democratización, lo que hacen es esconder a sus mujeres de la manera más tradicional y más reaccionaria posible. Otras cuestiones importantísimas que uno puede citar tienen que ver con el proceso de construcción de escuelas por miles, el impulso de la educación técnica, que es fundamental para un país que apunta a tener una base, un sustento industrial. Y otro elemento que va a ser determinante, creo que el otro día hablábamos de la universidad pública, es la gratuidad de la universidad pública y la creación de la universidad obrera. En términos concretos, además, hay un gran proceso de extensión de la red de vías férreas, porque la red anterior era una red que simplemente se limitaba a tener como cabecera el puerto y comunicar aquellos espacios de producción de productos exportables para poder dirigirlos al mercado externo. Y con el peronismo lo que vamos a ver es un proceso muy interesante de articulación interna, porque la finalidad estratégica de Perón es garantizar la ocupación efectiva del territorio. Por eso vamos a tener la provincialización de los territorios nacionales, vamos a tener procesos de integración que tenían que ver con lo siguiente. Fíjense qué notable, ¿no? Porque la idea era extender la red ferroviaria, muchas veces, por ejemplo, a través del sistema de impulsar el esparcimiento, en el caso del turismo. ¿Qué es lo que se buscaba? Se buscaba la ocupación efectiva del territorio, que implicaba el trazado de una vía férrea y de caminos, una red caminera, muy importante, y a la vez la generación de un espacio de negocios, es decir, que básicamente la ocupación efectiva del territorio no era simplemente formal, sino que se impulsaba desde la acción estatal la generación de relaciones sociales, económicas, laborales a lo largo del territorio. Teníamos pendientes todavía los históricos reclamos de Chile sobre la Patagonia y demás. Por esta razón era fundamental llevar adelante este proceso de ocupación. En términos estratégicos, vamos a ver que Perón va a proponer el ABC, que es la integración regional de América Latina a través de un triángulo compuesto por Argentina, Brasil y Chile. Perón decía que había que integrar América Latina, pero no de cualquier modo, y que en esa integración tenían que estar estos tres países. Después, los que se sumaran, mejor, pero el ABC era fundamental. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque eran las economías más potentes de América del Sur, y en segundo lugar, porque, y esto es un avance estratégico fundamental, porque permitía la integración bioceánica y la salida por el Pacífico hacia los mercados del Asia. Perón advierte que el mundo del futuro no tiene que estar mirando exclusivamente hacia Europa, que ahí se generaba una matriz de dependencia, sino que había que tener una apertura mucho más amplia en el plano internacional. Las conquistas sociales, los avances estratégicos, muchos elementos doctrinarios enunciados en la doctrina de las 20 verdades, en la doctrina justicialista, van a tomar o van a corporizarse en
la Constitución del 49, la Constitución justicialista del año 49, que ha sido la más democrática, la más completa, efectivamente, y que tiene un extensísimo desarrollo de lo que tiene que ver con los derechos sociales, con la democratización de la sociedad, con el empoderamiento social y demás. Una Constitución realmente la más democrática que hemos tenido y que ha servido de referencia a muchos otros países, sin duda. Otro aporte fundamental que se va a dar en el gobierno de Perón va a ser que el Estado va a impulsar la inclusión social a través del trabajo. Y esa inclusión social a través del trabajo implicaba que el Estado subsidiaba o beneficiaba el desarrollo de determinadas áreas de actividad económica que eran indispensables para el desarrollo nacional y para la consolidación de la soberanía. Hay otro elemento que es fundamental, y que fue lo que se consideró como la segunda independencia argentina, que tiene que ver con la compra de las vías férreas, de los ferrocarriles. Acá ha habido toda una discusión respecto de si se pagó mucho, se pagó poco, o demás, si se compraron hierros en mal estado. En realidad es una descalificación absurda. Lo que está haciendo Perón es básicamente recuperar la soberanía nacional a través de tomar el control efectivo sobre la red caminera, y el ferrocarril era fundamental para el traslado de mercancías y de personas. Entonces, ese elemento es importante. Inglaterra tenía una gran deuda con la Argentina que no podía pagar en el contexto de posguerra, y evidentemente, digamos, se sale empatado. En este sentido, se condona la deuda a cambio de la cesión de los ferrocarriles. Y con los ferrocarriles, las empresas británicas habían hecho un negocio fabuloso incorporando a su capital desde usinas hasta fábricas de fósforos. Entonces llegan cerca de 200 empresas más, no solo la vía férrea, sino una serie de empresas que estaban vinculadas a actividades, algunas más estratégicas que otras, algunas más esenciales que otras, pero claramente implica la consolidación de este espacio. Bueno, Perón avanza notablemente en el impulso de la producción de energía, yacimientos carboníferos fiscales, repotencia YPF, y en el plano de la acción social había un segmento de la sociedad que no podía ser incorporado al mercado de trabajo, que eran los niños, los ancianos y las mujeres, madres solteras, mujeres embarazadas que no tenían pertenencia familiar y demás. Bueno, para estos sectores lo que se va a crear es la Fundación Evita, o la Fundación Eva Perón, que es determinante. Después les voy a pasar un artículo que escribí bastante extenso sobre la fundación, que me parece que es muy interesante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque prácticamente toda la red hospitalaria del país se construye a través de la Fundación Evita. Hay un gran impulso de la educación. La Fundación Evita tenía casas de estadía para las chicas, para las mujeres embarazadas solteras, o que no tenían la posibilidad de tener dónde convivir, y mientras se daba ese proceso recibían capacitación en corte y confección, en manejo de máquinas. Entonces, cuando terminaba ese proceso, generalmente esto estaba asociado, la salida de estas casas de resguardo, con la asignación de una vivienda y de una máquina de coser. Que esto implicaba que la mujer pudiera valerse por sí misma a través de una tarea en el ámbito de su propio espacio, sin tener que, descuidar a su hijo o a sus hijos, y también sin tener que someterse en una sociedad donde las madres solteras eran condenadas a destinos como la prostitución, el abuso, el ninguneo, la exclusión social y demás. Evidentemente tener la posibilidad de mantenerse sin sufrir humillaciones o condiciones agraviantes. Entonces, también la Fundación Evita tomaba a su cargo otra tarea muy importante, que era la entrega de juguetes para el Día del Niño, para las fiestas navideñas y demás. Y en realidad esto implicó un cambio, porque decíamos, antes del peronismo no existía la niñez.
sobre todo para los sectores populares. Los chicos vivían en la miseria, se incorporaban desde épocas muy tempranas al mercado laboral como podían, en condiciones deplorables. Y uno ve esas caras, esos rostros, los chicos recibiendo sus bicicletas, sus juguetes, pero esto no solo hay que verlo desde una perspectiva crítica del asistencialismo, de cómo se plantea, o del populismo. Esto tenía como finalidad también el impulso de la industria de la producción de bicicletas, de juguetes y demás, con lo cual se generaba empleo genuino para sectores muy importantes de la sociedad. Entonces, por esto que decíamos, que cambia la concepción del Estado. El Estado no tiene que ser una empresa desde la perspectiva del peronismo, sino que el Estado lo que tiene que hacer es generar o compensar las desigualdades e impulsar el desarrollo social, económico e industrial en el contexto de la sociedad. Perón va a enunciar en el Congreso de Filosofía la doctrina de la comunidad organizada, que este es un elemento muy importante. Se realiza un Congreso Internacional de Filosofía, y en este Congreso Internacional de Filosofía Perón va a enunciar esta doctrina donde plantea la idea de la inclusión, de la construcción de una comunidad cristiana, la idea de una unidad de miras del conjunto de la sociedad, de la posibilidad de construir una sociedad igualitaria con niveles de acción de libertad que permiten también, digamos, diferenciarse sobre la base de la pertenencia común y también sobre la base, bueno, del esfuerzo, la capacidad de superación. Pero esto es muy importante, garantizar un piso de dignidad. Es muy importante lo que tiene que ver con, a través de la Fundación Evita, generalmente, o a través, en su asociación con los sindicatos, la construcción de monoblocks y de viviendas que se descontaban las cuotas a partir de las boletas de sueldo. Y esto es muy importante porque hay un proceso inédito de construcción, de ocupación del espacio y de dignificación de los sectores trabajadores que en realidad ni en sueños imaginaban previamente la posibilidad de tener empleo digno, garantías de estabilidad laboral, protección por accidente de trabajo o por embarazo, protección en lo que tiene que ver con la etapa de la vejez a través de la jubilación, la extensión de la jubilación, la posibilidad de acceder a juguetes los chicos, la posibilidad de acceder a vacaciones. Entonces, evidentemente hay un cambio drástico en el imaginario, un empoderamiento del plebeyo, esencialmente. Entonces, ahora, esto en un marco de igualdad en la diversidad. Es decir, a diferencia del comunismo, por ejemplo, que planteaba una situación de igualdad donde se suprimían las libertades individuales, el planteo del peronismo es otro, es tratar de componer o coordinar la dimensión comunitaria de la vida con el impulso de las posibilidades individuales de cada uno. Estas son cuestiones muy importantes. Hay una nacionalización de las empresas de servicios públicos, pero porque además hay un dato muy importante. ¿Por qué es importante que el Estado tenga empresas a su cargo? Porque en realidad el Estado, al ser un actor más en el mercado de trabajo, marca la pauta salarial al sector privado. ¿Se entiende esto? Entonces, efectivamente, en la medida en que el Estado utiliza sus recursos para generar trabajo y ese trabajo se manifiesta o se expresa a través de un desarrollo del mercado interno, un desarrollo de las fuerzas productivas, un incremento de la calidad de vida y demás, evidentemente también los sectores privados salen beneficiados por el hecho de que hay más riqueza circulando, hay más dinero en circulación, el salario tiene mayor valor y evidentemente los sectores vinculados con el sector servicio o los sectores de la producción naturalmente se ven estimulados a llevar adelante procesos de inversión productiva y no especulativa. Entre el primero y el segundo gobierno de Perón pasan un par de cosas que van a marcar un poco la pauta de la declinación. La primera es que
La pampa húmeda era el escenario de generación de riqueza primordial, porque era la fuente, como sigue siéndolo hoy en día en general o todo el sector agrario, de ingreso de divisas. Y las divisas eran indispensables para la compra de repuestos, la compra de maquinarias, el desarrollo de ciertas vertientes de infraestructura que no se fabricaban en el país. Entonces, hay 2 años seguidos de sequía en la pampa húmeda. Y esto llevó a una restricción en lo que tiene que ver, bueno, motivó un incremento en los precios en el mercado interno, naturalmente, y también motivó una restricción en el consumo de algunos productos, fundamentalmente el trigo, que debía priorizarse la venta al exterior como para obtener las divisas para que siguiera girando la rueda en términos de esta articulación económica. Por eso, desde la revista Mundo Peronista, desde las radios, desde los discursos oficiales y demás, se daban consejos respecto de, por ejemplo, el consumo de productos estacionales, de cómo preparar las comidas, de cómo reemplazar determinados productos. Y básicamente se reemplazó el pan de trigo por el pan de salvado. Y esto que para nosotros tal vez sería un beneficio porque tiene mejores propiedades y además engorda menos, ¿cierto? En aquel momento quedó en el imaginario popular como el año que comíamos pan negro o que era alimento para cerdos. Esto fogoneado por la oposición, naturalmente. Entonces, Perón va a tratar de instalar la lógica del ahorro. Yo escribí un artículo sobre la ética del ahorro ahí que lo que plantean es esto, ¿no? Es decir, tratemos de bajar los niveles de consumo para adaptarnos a esta situación precaria, provisoria. ¿Y qué hacemos? Impulsamos una política de desarrollo de la práctica del ahorro desde la escuela, regalándole a los chicos una libreta de ahorro. Y aparecen 2 personajes en el mundo peronista, que son don Ahorrín y don Gastín, que, bueno, no era Maese, Ahorrín, etc., pero digamos ahora, actualicémoslo, donde se mostraban las conductas que se debían tener y las conductas que no eran las indicadas. El segundo plan quinquenal se da en un contexto distinto del primero. ¿Por qué? Porque Europa ya se está recuperando, porque ya se implementó el plan Marshall, porque la presión industrial y la competencia de los países del denominado primer mundo empieza a afectar las exportaciones de productos industriales que hacíamos a los países limítrofes y demás. Por eso tiene mayor preocupación en lo que tiene que ver con el sector agrario. E incluso se lo beneficia más que en la etapa anterior. ¿Por qué? Bueno, porque es indispensable generar divisas para poder seguir circulando este modelo. Perón tenía 2 alternativas. O llevaba adelante una política de ajuste para generar un ahorro excesivo significativo que permitiera la reinversión en procesos de industrialización, lo cual hubiera implicado una disminución en los niveles y en la calidad de vida del conjunto, o bien lo que podía hacer era tratar de redefinir la estrategia, pero sin profundizar el proceso de industrialización hacia la industria pesada. Ahí no contó realmente con mucho respaldo de nadie, cuando Perón trató de impulsar un incremento de la productividad, el hecho de que se trabajaran más horas para generar más beneficios y demás. Y además, entonces, esto implicó ciertas resistencias de muchos sindicatos, de los sectores trabajadores, y además hubo un golpe muy importante, que tiene que ver con la muerte de Evita, precedido por un intento de derrocamiento del año 51 que lleva adelante el general Meléndez sin éxito desde la provincia de Córdoba. Entonces vemos malas cosechas, malos números en la economía, la industria que por dificultades en los ingresos no podía conseguirse repuestos para garantizar que las industrias estuvieran en funcionamiento o que, digamos, al nivel de los años anteriores. Boicot económico de Estados Unidos
para tratar de cerrarle los mercados en el exterior de la Argentina y también para el aprovisionamiento de estos repuestos industriales. Y luego hay un componente adicional, que es el paso drástico a la oposición que va a marcar la Iglesia Católica. Uno de los aspectos fundamentales, es decir, la Iglesia respaldó a Perón durante el primer gobierno, buena parte del primer gobierno, incluso en la primera campaña electoral, básicamente porque la Unión Democrática estaba liderada por los Estados Unidos, que planteaban un cuestionamiento permanente sobre el Vaticano y sobre la fe católica. De hecho, la Revolución del 43 había instalado la enseñanza religiosa obligatoria en los colegios como una forma de atraerse a la Iglesia como un respaldo social, porque no hubo una revolución militar exclusivamente. Entonces, la continuidad de esa alianza para la Iglesia está expresada en Perón y no en la Unión Democrática, aunque sobre Perón pesaban muchos cuestionamientos de parte de la Iglesia. Sobre todo por el nivel de empoderamiento que daba a los trabajadores. Luego hay un elemento adicional que se va a sumar a esto, que es el hecho de que la Iglesia tenía como un elemento esencial en términos de su estrategia reproductiva de fieles, que era el ejercicio de la caridad. El ejercicio de la caridad implica una relación vertical de subordinación y de humillación del que recibe respecto del que da. El peronismo reemplaza la caridad por la beneficencia, sobre todo a través de la Fundación Eva Perón. Y la beneficencia se expresa en ese enunciado de que allí donde hay una necesidad, nace un derecho. Entonces, los chicos no tenían juguetes rotos, usados, ropa descartada o lo que fuera, sino que accedían a productos de primera calidad. Pero no considerado como una dádiva, sino como un derecho social. Y ahí hubo una competencia entre la Iglesia y el Estado, entre caridad y beneficencia. Evidentemente empezaron acusaciones cruzadas, empezaron los cuestionamientos de distinto tipo. Perón en un momento de esta estrategia convoca a un pastor evangelista a hacer una ceremonia de Luna Park con una asistencia masiva. Cuando la Iglesia profundiza su oposición al peronismo, va a legalizar la prostitución, va a eliminar la educación obligatoria en las escuelas. Es decir, hay un entramado muy profundo que se da en el marco de la muerte de Evita, y Evita era determinante en términos de la relación de Perón con los sectores populares, con los sindicatos, e incluso con, efectivamente, esa dimensión más revolucionaria del peronismo, más que revolucionaria, yo diría más disruptiva. Vamos a ver la acción de esa oposición que se articula a partir de las celebraciones religiosas de la Iglesia, en la celebración de las fiestas religiosas que se convertían en actos opositores. Vamos a ver cómo hay un primer atentado en los subtes, en Plaza de Mayo, planeado por varios militantes radicales, dos de ellos los hermanos Carranza, uno de ellos, ministro de Alfonsín, al que luego lo premiaron de una manera grotesca, con una estación de subte, cuando fue efectivamente el responsable de la muerte y las heridas de muchas personas por haber llevado adelante un atentado terrorista aquí en pleno Plaza de Mayo. Ángel Carranza. La segunda cuestión, el segundo momento crítico va a ser el bombardeo de Plaza de Mayo, en medio de una celebración de obrera, de trabajadores,
y también en la cual mueren muchos chicos que venían en autobuses escolares a conocer la Plaza de Mayo y hacer sus visitas, ¿no? Y acá hay una responsabilidad muy marcada de esa iglesia, porque, por ejemplo, los aviones que se utilizaron por parte de la Marina llevaban, ¿cómo? La consigna Cristo vence, y también llevaban una cruz. Y habían sido bendecidos por el arzobispo de La Plata. Entonces, evidentemente, aquí lo que vemos... Mirá, no, esencialmente Perón nunca había gozado de la simpatía de la Iglesia, Perón particularmente. La Iglesia lo respalda por el hecho de que la alternativa era una perspectiva mucho más atea, que era la que englobaba desde el comunismo la UCR, el socialismo y los sectores liberales. Entonces, en esa opción, la continuidad de la enseñanza religiosa en los colegios, por ejemplo, o grandes beneficios que tenía en términos de subsidios, de los niveles salariales que percibían y demás, esa continuidad se daba con el emergente de la Revolución del 43, que era Perón. Ahora, cuando Perón empieza a avanzar en el terreno de la beneficencia, cuando Evita empieza a incrementar un discurso respecto de la hipocresía, porque en realidad sabemos que la Iglesia ha tenido reiteradamente cuestiones vinculadas con la moral, con el abuso, etcétera, que, digamos, eran denunciados públicamente. Cuando encima, en medio del conflicto, de la crisis de la sequía, hay que reducir los egresos que lleva adelante el Estado, y cuando además avanza una política que algunos planteaban de adoctrinamiento, otros de transformación o de revolución cultural, que tenía que ver con los libros de texto donde figuraba sobre todo Evita y Perón y demás. Entonces hay un posicionamiento cada vez más marcado, y además que había otro elemento fundamental, y era que desde la perspectiva del mundo, digamos, de Moscú, el peronismo era una forma de fascismo. Desde la perspectiva de los Estados Unidos era un movimiento autoritario. En la práctica lo que afectaba era la defensa de la soberanía nacional, el crecimiento autónomo, los procesos de inclusión, los niveles de riqueza y demás que se generaban en el marco de este gobierno a lo largo de todo el periodo. Entonces, efectivamente, ante la presión de los sectores externos, además vamos a ver que en el marco de la Guerra Fría, claramente la Iglesia no va a tomar desde el Vaticano un posicionamiento a favor de Moscú, sino que hay una disputa entre Occidente y Oriente. Y en ese contexto Perón sostenía la doctrina de la tercera posición, que era la doctrina desde la autonomía en términos de las políticas internacionales. Entonces es una sucesión de cosas. Además pensemos que buena parte de los sectores jerárquicos de la Iglesia y también de las Fuerzas Armadas y sobre todo de la Marina procedían de familias oligárquicas terratenientes que no le perdonaban a Perón del Estatuto del Peón en adelante nada de lo que había hecho. Entonces, evidentemente, se da una configuración política en el marco de un debilitamiento de las condiciones económicas, en un proceso de debilitamiento también en términos de la articulación tras la muerte de Evita, en medio de esa Guerra Fría que en cualquier momento podía terminar, de acuerdo a la perspectiva de la época, con una guerra total a escala mundial, en un proceso de consolidación y expansión de la hegemonía norteamericana a escala planetaria, bloqueo y boicot por parte de los Estados Unidos respecto de las exportaciones y la posibilidad de comprar, de adquirir repuestos para las industrias y demás.
en ese contexto que se va a ir profundizando esto. Y se va profundizando. Entonces, cuando hay atentados, bueno, la respuesta es la quema de iglesias. Pero esto no fue algo ordenado desde Perón. Fue una decisión que tomaron algunos sectores simplemente ante la indignación que había generado el estímulo, la complicidad que había tenido la jerarquía eclesiástica. No eran los curas de los barrios los que participaban de esa articulación, era la jerarquía eclesiástica. Y esto hay que diferenciarlo claramente, porque no podemos tomar a toda la institución en conjunto. Pero evidentemente empiezan estas diferencias. Y ahí aparece una última instancia, después del bombardeo y demás, que tiene que ver con el discurso de Perón, donde Perón llama a tener mucho cuidado con lo que él llama los nostálgicos del 43. Es decir, aquellos que quieren volver a la Argentina a la situación previa al año 43, con la eliminación de los derechos, con la desperonización de la sociedad, con la persecución política y demás. Perón termina siendo objeto de un golpe de Estado, sabemos, en el año 55, podría haber resistido seguramente, pero Perón luego evalúa y lo que dice es que en realidad, del mismo modo que había pasado con Rosas, que lo que quiere es evitar un baño de sangre en los sectores populares, fundamentalmente. Sabía que eran esas fuerzas armadas, respaldadas por esa jerarquía eclesiástica, por los grandes poderes fácticos del exterior y demás, no habían tenido ningún impedimento en utilizar las armas que el pueblo le había dado a esas fuerzas armadas para defenderlo, para exterminarlo. Y sabía que el costo de mantenerse él mismo en el gobierno hubiera sido enorme para los sectores populares. Y la segunda cuestión, y esto lo analiza Perón con mucha claridad, es el hecho de que si él se hubiera resistido y hubiera sido esa resistencia exitosa, hubiera tenido que llevar adelante un proceso de represión interna que lo hubiera llevado a la construcción de un régimen que era justamente lo que él había venido a tratar de evitar con la generación de este movimiento policlasista, cristiano, de integración y basado en la paz. Por eso Perón luego va a decir que las revoluciones en general se habían hecho con sangre, pero que él había preferido el tiempo. Y que realmente, si la profundidad de la transformación y la revolución había sido significativa, el peronismo iba a sobrevivir e iba a volver en el futuro. Y efectivamente, un poco es la profecía autocumplida, que es el hecho de que más allá de las persecuciones, de las prohibiciones, de la represión, del silenciamiento, etcétera, el peronismo continúa con tal vigencia que hoy lo tenemos presente en todas las fórmulas electorales prácticamente. Digo, no nos queda el caño, pero eso no van a hacer nunca, y Espert en cualquier momento sale a decir que es peronista. Sí. Sí. No, la Iglesia lo que recibía era un respaldo económico muy importante de parte del Estado Nacional, que hubo que disminuirlo significativamente a partir de los 2 años de sequía que vaciaron las arcas públicas. Entonces, si sumamos el tema de la caridad y frente a la beneficencia, si sumamos el tema del empoderamiento del rebaño, si sumamos el tema de que se restringe la asistencia económica del Estado o los aportes económicos del Estado, si vemos que el Vaticano tiene un alineamiento con Occidente liderado por los Estados Unidos en contra de Moscú y los Estados Unidos te están haciendo un bloqueo y un boicot de tus exportaciones, efectivamente vos lo podés ver en varias dimensiones. Lo ves en una dimensión estratégica geopolítica de la jerarquía eclesiástica desde su centro hacia la periferia, y lo podés ver concretamente en, digamos, en los perjuicios o en la pérdida de beneficios que se habían tenido hasta ese momento.
Bueno, vamos a terminar aquí porque así no se va en un hora razonable. Estudien, tenemos el periodo siguiente que lo ha dado el profesor que amablemente nos ha visitado. Y luego nos va a quedar para ver en la segunda parte de la evaluación del día de la evaluación del parcial, vamos a tomar el proceso que va desde el 73 hasta el 83. Y en la última reunión, cuando entregamos las notas, vamos a hacer un análisis de los años que van del 83 hasta el presente.